tengo en la línea y qué gusto siempre es que platico contigo. José Medina Mora, presidente de Coparmex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, qué gusto saludarte. Oye, hay como diferentes lecturas sobre qué pasó hoy en la Cámara de Diputados sobre este tema del ampliar los periodos vacacionales. ¿Cuál es la lectura de Coparmex, querido José? Sí, bueno, en el diálogo que hemos tenido desde hace 5 meses, tanto con diputados como con senadores, hemos puesto sobre la mesa la importancia de la flexibilidad en esta toma de los días de vacaciones, es decir, no beneficia ni al trabajador ni a la empresa el que los días se tengan que tomar de manera continua. Por lo tanto, pues vemos como muy positivo el que se esté discutiendo que tengan que ser de los 12 días de vacaciones en el primer año, pues 6 de manera continua y otros 6 de manera flexible, de tal manera que pues tanto el trabajador como la empresa puedan tener en esa flexibilidad un mejor aprovechamiento de los días de vacaciones, David. Sí, porque además pensando en un trabajador, de poco te ayuda a decir, me voy a ir, no sé, la Semana Santa y la de Pascua de vacaciones, pero trabajaré verano y diciembre seguidos, ¿no? Sí, es además muy común la práctica en las micro y pequeñas empresas, el cerrar la empresa por completo, a lo mejor una semana en la Semana Santa y otra semana en Navidad, de tal manera que eso facilite el que pues todos puedan tomar sus vacaciones, pero al mismo tiempo que no se detenga la operación de la empresa si se van nada más algunos de los trabajadores unos días y otros otros, pero insistimos en esa flexibilidad. Cada empresa tiene sus costumbres, pero también los trabajadores tienen sus necesidades. Hay unos que prefieren, pues a lo mejor 3 días al mismo tiempo, a lo mejor un día para alguna actividad en especial. Entonces, pero sí es importante un bloque de 6 días para que sí se tenga ese descanso, que es algo importante para lograr la productividad, que es el gran reto que tenemos, David, el que hemos creído en este país que hay que trabajar más horas para ser más productivos, cuando en realidad hay que trabajar y descansar, y en ese sentido, por eso desde Coparmex hemos apoyado esta iniciativa de aumento en los días de vacaciones, porque bueno, con 6 días de vacaciones estábamos a la altura de países como Uganda, con 12 días estamos cerca de donde está Colombia, Ecuador o Perú, que nos parece pues más cercano a nuestra realidad latinoamericana, David. Hay una narrativa, José, que dice que a los empresarios no les gusta que los trabajadores vacacionen. Es una narrativa que ya tiene años, desde, no sé, 2017, 2016, 2017, que se empezó a hablar de la nueva cultura laboral por ustedes en Coparmex, que está total y absolutamente equivocada con la razón, pero existe. Te pregunto contundentemente, ¿es cierto que a los patrones no les gustan que los trabajadores vacacionen? No, al revés, yo te diría, David, que en Coparmex, en esta nueva cultura laboral, lo que de alguna manera invitamos a las empresas es a que poniendo al trabajador al centro, estemos convencidos de la importancia, por ejemplo, de invertir en su capacitación, porque para que crezcan las empresas tienen que crecer los colaboradores, dado que las empresas no son la razón social o un edificio o las cuatro paredes de una oficina, sino las empresas somos las personas, y precisamente para lograr esa mayor productividad es importante el descanso, es decir, hay que ser puntuales para empezar la jornada laboral, pero también para terminarla, que los colaboradores se vayan a su casa, para que estén con su familia, para que estén con sus amigos, para que hagan ejercicio. Ese descanso los va a hacer más productivos al día siguiente. Hay que romper esos paradigmas que hemos comentado, David, de que no me puedo ir de la oficina hasta que no se vaya el jefe. Eso ataca tremendamente la productividad, impide el descanso. Es algo que también corta esta posibilidad de la vida familiar, pues de la vida social de los colaboradores, y que no nos lleva a nada. Es importante cambiar esos paradigmas, y por lo mismo desde Coparmex impulsamos el que haya descanso, el que aumenten estos días de vacaciones. También hemos impulsado, tú lo sabes, el aumento al salario mínimo, y bueno, son costos adicionales desde luego para las empresas, no nada más estos dos costos del salario mínimo y las vacaciones, sino también el aumento en las pensiones, en donde recordarás que se aprobó esta ley que impulsamos desde el sector empresarial Sí. para pasar
de 6,5 a 15%, ese 8% es 1% por año durante 8 años, empieza en el 2023, es un costo adicional para las empresas y desde luego que estamos convencidos de que es necesario para que aquel que trabaje durante toda su vida pueda tener una pensión digna, un retiro digno, y desde luego las empresas tenemos que contrarrestar estos aumentos en costos con productividad, es la manera en que tenemos que salir adelante, David. Mira, yo no sé si existan estudios, pero yo casi te diría que una de las grandes fallas que tenemos en este país es la poquísima productividad de los trabajadores por la forma en que está diseñado el trabajo. Que lo importante es llegar a checar tarjeta, por llamarlo de la manera antigua, a una hora e irse a otra hora y ahí pasar, pasar el día, ¿no? Sí, de alguna manera la pandemia nos ha enseñado, David, mucho en el trabajo remoto, pues ya no hay un chequeo de tarjeta para empezar o finalizar la jornada laboral, sino pues resultados del trabajo. Cada colaborador tiene sus objetivos y es responsabilidad de cada uno el que completemos eso que nos corresponde en la jornada laboral. Y esto ha sido interesante porque ha permitido aumentar la productividad. Desde el punto de vista, ya no se trata de cumplir ciertas horas de trabajo, sino lo que se trata es de dar resultados precisamente con los objetivos que cada colaborador tiene. Eso nos está llevando a una mayor productividad y que efectivamente hay que dedicar el tiempo, pero para tener resultados, no para estar simplemente en un lugar. Este concepto del trabajo, de como bien lo dices, checar tarjeta para entrar, checar tarjeta para salir y simplemente pasar el rato ahí, ya no nos permite el seguir adelante en la productividad que tenemos que generar. David, nos dice la OCDE que somos solo el 30% de productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE. Si queremos ser un país competitivo, tenemos que aumentar la productividad. Y esto estamos hablando de productividad en la formalidad. Cuando volteamos a ver a la informalidad es solo de una tercera parte de lo que es productivo con respecto a la formalidad. Quiere decir que tenemos mucho que caminar en esta parte, en esta variable, que sin duda, si avanzamos en ser más productivos, lograremos una mayor competitividad, no por mano de obra barata, sino realmente por ser productivos, David. No, y por mano de obra atrancada, por mano de obra que esté ahí nada más llenando jornadas y no siendo productivas. Yo creo que esto que está pasando primero en los senadores, ahora en los diputados, que regresará a los senadores, es una gran oportunidad de replantearnos y con la ayuda de la pandemia, de cómo realizamos el trabajo, ¿no? Sí, tal cual el trabajo cambió gracias a la pandemia, el que ya no es estar en un lugar durante 8 horas, sino es el tener que cumplir ciertos objetivos en la jornada laboral y bueno, el que sea más productivo lo podrá hacer en menos de 8 horas y el que no lo tendrá que hacer en más de 8 horas, pero eso no nos lleva a ser más productivos y por eso es importante en ese sentido también invertir en la capacitación, en el desarrollo del personal, para que en ese sentido puedan crecer las empresas. Ese es el camino que proponemos en esta nueva cultura laboral que impulsamos desde Coparmex. Tú la conoces, David, y creemos que tenemos que Y cambiar desde este mediados paradigma. de la década pasada, Coparmex ha estado con eso. Es correcto, es algo que estamos convencidos que tenemos que cambiar la visión de empresa que tenemos y este cambio viene desde la misma empresa, independientemente de lo que se haga o deje de hacer afuera, lo que tenemos que hacer en las empresas nos corresponde y es precisamente ese reto de desarrollar al personal, de ser más productivos, que nos lleve a ser más competitivos y que en ese desarrollo del personal precisamente podamos crecer como empresas, que sin duda nos llevará a ese mejor México que queremos, David. Quiero ser muy enfático en esta parte. Está la narrativa esa de que a ustedes los patrones no son enemigos de los trabajadores, que no les gusta que tengan más vacaciones, que no les gusta que tengan mejores pensiones. Y creo que a pesar de lo que se ha avanzado en la cultura laboral, de las iniciativas que han llevado ustedes desde la iniciativa privada, no se rompe esa narrativa. ¿Qué se te ocurre para romperla? Bueno, yo creo, David, que lo estamos demostrando con hechos. Desde Coparmex, tú lo has dicho, llevamos ya
muchos años impulsando este aumento al salario mínimo y lo seguiremos haciendo. También fue una idea, y quiero ser claro, fue una idea de Coparmex la de quitarle el carácter de ancla que tenía, que fuera para las revisiones de multas, salarios, cuotas y todo, que se volviera a usar el salario mínimo para lo que era, salario mínimo, y no como una referencia, que eso era el ancla que impedía subir el salario mínimo. Exactamente, la indexación que había del salario mínimo impedía, como bien dice, ser un ancla que a la hora de estar ligada a pago de otros servicios, pues generaba, a la hora que se aumentaba el salario mínimo, generaba inflación. Por eso, una vez que se desindexó, ya nos podemos concentrar en subir el salario mínimo, y lo hemos hecho, lo hemos impulsado año tras año, y lo seguiremos haciendo inclusive después de esta administración, porque estamos convencidos de que tenemos que lograr que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar. Esto es algo que pensamos llegar en el 2026, y nos parece que con hechos demostramos en la propuesta de aumento al salario mínimo, en la propuesta de aumento en las aportaciones de las empresas para el fondo de pensiones, en el también apoyo a que suban los días de vacaciones. Pues son las maneras en que en los hechos demostramos que el sector empresarial estamos comprometidos en la defensa de la empresa, y la defensa de la empresa es la defensa del trabajador y del emprendedor. No lo concebimos de otra manera, porque sin trabajadores pues no hay empresa. Entonces tenemos que en la defensa de la empresa también defender a los trabajadores y lograr que tengan una mejor calidad de vida. Mira, yo creo que hay que retomar todo lo que ha sido este trabajo de la nueva cultura laboral que han impulsado ustedes, y con base en eso replantearnos un México diferente. Querido José, ha sido bueno platicar 2 veces tan seguidas en este fin de año. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo, muy agradecido contigo, David. Un saludo para toda tu audiencia. Hasta luego, que te vaya muy bien.